Lo primero que pensamos cuando abordamos este proyecto fue: ¿escenografía específica para reyes funerarios? ¡Qué pasada! La imaginería de este ejército tiene una estética con unos parámetros muy definidos. Hay cosas que la gente espera ver, hay cosas que son casi obligatorias de incluir, pero que deja muchísimo margen para la creatividad. En este caso en particular, el proyecto se planteó como un expositor de grandes dimensiones para una colección de miniaturas brutal, de más de 1000 figuras, lo que nos permitía centrarnos más que en el aspecto jugable, en el aspecto constructivo de la maqueta, de manera que hemos podido incluir elementos con unas proporciones mucho más realistas y espectaculares de lo habitual. Las dimensiones en este caso son 240 por 120 centímetros, tenemos una zona de suave pendiente, con formaciones rocosas, que da paso a una amplia llanura, en la que se alzan las imponentes murallas, detrás de las cuales podemos ver el inicio de la ciudad funeraria, con el gran templo como elemento principal. El punto de partida para el diseño conceptual siempre son las referencias que aporta el cliente. En este caso, aparte de sus comentarios, nos ha hecho llegar un montón de imágenes de películas como la saga de la momia, de Stephen Sommers, El Rey Escorpión, etc., algunas de Indiana Jones, también imágenes de videojuegos, algunos artes originales de Game Workshop, etc. Y con todas estas imágenes, pues se centra un poco qué es lo que quiere el cliente. Nosotros a partir de ahí hacemos nuestra propia interpretación. Para eso lo mejor es irse a las fuentes originales. Con una búsqueda rápida en internet podemos encontrar un montón de templos egipcios reales, Luxor, Karnak, Abu Simbel, etc., que sirven como referencia para identificar los elementos característicos del estilo arquitectónico que se esté tratando, en este caso el egipcio. Por ejemplo, las proporciones de la arquitectura egipcia son titánicas. Los templos reales, esos monumentos en ruinas históricos, tienen en algunos casos más de 40 metros de altura, ¿no? Están construidos para adorar a los dioses y al faraón, etc. y tienen unas proporciones realmente épicas. También hay elementos muy característicos de la arquitectura egipcia que conviene estudiar a la hora de reproducirlos total o parcialmente en un proyecto de escenografía. Por ejemplo, las columnas, el estilo de las esculturas, proporciones entre elementos, etc. Sería una pena no utilizar toda esta información que Internet pone a nuestro alcance, de cara a incluir en el proyecto todos esos elementos históricos característicos, aunque luego se interpreten o se añadan toques de fantasía. En Scenery Planet siempre intentamos huir de esos tópicos que se ven sobre todo en la escenografía oficial. Por ejemplo, si es una escenografía para no muertos, entonces todo es con calaveras. Las columnas son pilas de calaveras, las puertas llevan calaveras, cada piedra, cada bloque de la muralla lleva calaveras grabadas. Nosotros creemos que esto resta credibilidad al proyecto. Es una redundancia que al final parece contraproducente. En este caso, por ejemplo, que es una temática de no muertos, las miniaturas ya aportan ese toque al conjunto. Entonces la escenografía no necesita repetir una y otra vez ese concepto. Nosotros siempre intentamos centrar lo más posible el trasfondo antes incluso de empezar a diseñar. ¿Esto qué va a ser? ¿Por qué? ¿Quién lo ha construido? ¿Qué pasó aquí? En fin, tener un punto de partida a nivel historia, a nivel trasfondo, que ayuda a que el desarrollo conceptual de la escenografía sea coherente. En este caso en particular, pues después de darle vueltas con el cliente, se decidió que se trataba de una ciudad funeraria construida por los vivos hace miles de años. Y por los motivos que sean, del trasfondo, la historia y tal, pues los muertos se han alzado, ahora la controlan, pero es una ciudad construida por los vivos. Y entonces hemos querido evitar especialmente esos elementos redundantes, calaveras, esqueletos, etc., unos toquecitos en algunos sitios muy puntuales, para no distraer la atención de las miniaturas, que es lo realmente importante. La escenografía no deja de ser un fondo. Esta ciudad funeraria al final es una megaestructura. Tiene elementos claramente distinguibles, la puerta, las murallas, patios interiores con diferentes terrazas de diferentes alturas, la fachada del templo principal, etc. Pero todos son coherentes y trabajan en conjunto. La mejor manera de abordar un proyecto de estas características es con un diseño global. Ya hemos interiorizado las referencias aportadas por el cliente, hemos investigado en internet, hemos estudiado los elementos originales, digamos, que puedan ser de utilidad y tenemos toda esa información dando vueltas en la cabeza. Nosotros lo que hacemos para sacarla es bocetos rápidos a lápiz. Digamos que es un crisol y todo eso que tienes en la cabeza lo plasmas en algo, tú lo ves y dices, ah, vale, esto es lo que voy a hacer. Bocetos muy rápidos, muy sencillos. Cuando con esos bocetos, que siempre hay algunos descartes y tal, tienes ya algo que te gusta, pasas a diseñar ya en serio.
Nosotros solemos utilizar AutoCAD, empezamos a diseñar en el ordenador ya con planos, con plantas, con alzados, con la escala real, los tamaños que van a tener definitivamente los elementos. Ya en pantalla empiezas a ver si esto funciona, las proporciones, etc. Una vez que tenemos ese diseño más o menos acabado, pues empezamos a despiezarlo, decir, bueno, esto que tenemos aquí en pantalla, ¿cómo se va a construir? Bueno, pues mira, esto lo vamos a mecanizar y vamos a cortar estas piezas con control numérico. Esto es mejor hacerlo a mano, esto lo vamos a mandar a la impresora 3D, o esto no sé qué. De manera que cuando vas construyendo, estás trabajando en todo el proyecto, no estás construyendo un elemento, otro, que luego a lo mejor no funcionan bien en conjunto, estéticamente o simplemente por cuestión de proporciones, porque luego las alturas no te encajen, etc. Entonces es mejor trabajar siempre de manera global. Cuando ya estás construyendo, si sigues este método, pues al final vas haciendo pequeños ajustes, siempre hay margen, porque no es lo mismo lo que ves en pantalla que lo que ves en realidad, y a lo mejor estas columnas que habías puesto 5, pues resulta que con 4 queda mejor. Pero bueno, siempre hay margen para ir corrigiendo esas pequeñas cosas, también para ir comprobando que las indicaciones del cliente se están cumpliendo. Pues aquí en la muralla necesito que me entren tantas peanas o tantas miniaturas. Por la puerta, mira, quiero que me pasen 2 peanas de carro a la vez, etc. Entonces en la fase de construcción se van comprobando esas cosas, se va puliendo ese diseño que viene del ordenador, pero se va sobre seguro. Una de las fases más interesantes del desarrollo de este proyecto ha sido la de modelado e impresión 3D. Las esculturas reales egipcias son quizá muy básicas, tienen unos volúmenes muy simples, con muy poco detalle, y nosotros hemos modelado algunos elementos especiales exclusivamente para este proyecto, añadiendo un nivel de detalle y de definición un poco mayor. Las esculturas de los faraones, los chacales de la entrada, detalles adicionales, los shanks de la fachada del templo, escarabajos alados, etc. Normalmente hacemos un modelado 3D completo en el ordenador, con bastante detalle, y luego antes de imprimirlo lo simplificamos para adaptarlo a lo que va a ser realmente, unas esculturas de piedra que no necesitan tanto detalle como las miniaturas y que a veces incluso no funcionan si se les da tanto detalle o tanta definición. Entonces las simplificamos, las imprimimos en los tamaños adecuados y las integramos en la maqueta. Otro elemento muy característico de la arquitectura egipcia son las columnas. Existen muchos tipos diferentes, nosotros en este caso hemos optado por el estilo palmiforme y el campaniforme porque son los que hemos considerado más representativos o más adecuados para este proyecto, pero hay muchos otros, lotiforme, protodórico, papiriforme, etc. Hay un montón de información en internet. Igual que en el caso de las esculturas, modelamos estas columnas en el ordenador, después las imprimimos en 3D y las incorporamos en el proyecto en diferentes tamaños. También hemos incluido algunos obeliscos con mucha altura y jeroglíficos en todas las caras. Nuestros seguidores más fieles ya sabrán que los obeliscos son un recurso que nos gusta mucho y que utilizamos habitualmente. Para completar el conjunto hemos incluido algunas bases individuales de palmeras que pueden representar un oasis si se agrupan, o colocarlas más espaciadas para dar algunos toques de color sobre la zona desértica, algunos elementos de obeliscos en ruinas, fuera de las murallas, etc. Aunque se trata de un expositor, siempre es interesante tener algunos elementos que puedan ser móviles. En principio, en este conjunto se van a exponer 2 ejércitos muy grandes, un atacante y un defensor, pero siempre es interesante poder, como digo, mover estos elementos de cara, por ejemplo, a nuevas incorporaciones a nuestra colección de miniaturas o querer representar escenas distintas. Y hombre, teniendo una mesa así, pues al final siempre puede caer alguna partidilla y es interesante tener algo de escenografía móvil. Cuando te pasas varios meses, 8 o más horas diarias trabajando en un proyecto, al final te acabas sumergiendo en el trasfondo. Y es como si estuvieras visitando a diario un lugar concreto del mapa del viejo mundo, en este caso del reino de NGCara. Esto es una cosa que nos gusta mucho en este Mediplanet, que los conjuntos de escenografía tengan una personalidad propia, que puedan ser realmente parte de ese trasfondo. Puede ser el trasfondo principal o, como a nosotros nos gusta y a la mayoría de nuestros clientes, parte del trasfondo que han desarrollado ellos mismos para sus ejércitos. Pero este conjunto perfectamente puede ser un lugar real de esa imaginería, la ciudad funeraria gobernada por el rey tal, de la dinastía lo que sea. En fin, sabéis que esto en Mediplanet es una cosa que tratamos de potenciar mucho, el aspecto narrativo del juego y cómo la escenografía puede aportar mucho en este sentido. Cuando un proyecto de escenografía pasa de cierta envergadura, nunca está realmente completo. Siempre hay detalles que se podían haber añadido, zonas que se podían haber completado con otros elementos, etc. Al final nuestro objetivo es conseguir un resultado final lo más espectacular posible y que sea coherente con el trasfondo,
equilibrando por un lado las expectativas y preferencias del cliente, también las nuestras propias, siempre queremos que nuestros trabajos tengan un nivel de acabado mínimo bastante alto. Equilibrar, como decía, todo esto con el presupuesto disponible. Y entonces hay que tomar decisiones. Estos elementos son importantes en este apartado del proyecto, hay que hacer hincapié porque es muy característico, le va a dar un toque. Esto no es tan importante, aquí podemos levantar la mano, aquí tenemos que trabajar más. En fin, como decía, buscar un equilibrio para que con el presupuesto disponible podamos llegar lo más lejos posible. Al final, si nuestros clientes consiguen disfrutar con el trabajo tanto como nosotros desarrollándolo, pues consideramos que lo hemos conseguido.